Muy bien, ya está José Luis Palma en nuestro estudio. Ya tiró algo acá, ahora a prepararse. Le vamos a decir un tema que recién lo deslizó. Bueno, muy bien, vamos a charlar con él, vamos a hablar todo el panorama político y otros asuntos, ¿no? Sí. Que seguramente nos va a dejar el presidente. ¿Vamos a hacer los porcentajes con Palma en la mesa? No, después. Estaría bueno. Problema. ¿Por qué no? Después. Pero Palma capaz que no sabe lo que estás hablando. Vamos ¿Cómo a no vas explicarle. a ver? Bueno, ¿Cómo no vas a ver? hacemos ¿Conoce porcentajes. los porcentajes de punto penal? Los porcentajes Los de hacemos todos los audiencia. fines de semana. No, exactamente los conoce también. Pero... Es lo que más me importa. Es lo que más me importa. Eso que está ahí, porcentajes. eso que está ahí. Ahí está. Los porcentajes respecto al partido de hoy. ¿Qué creemos que va a pasar? que va a pasar? Lo hacemos todos los domingos. Habría que poner los porcentajes del domingo A pasado. veces acertamos y a veces no acertamos. Bueno, O el de la fútbol, final del intermedio. Que pocas veces se da, pero mucho más que en otros deportes. Igual. David derrota Estaría a bueno que Goliat. él votara también hoy. Queremos hacer una introducción simplemente para que la gente entienda algo que pasó previamente. Nuestra idea era poder tener hoy a José Luis Palma, no solamente como presidente de Liverpool, porque de hecho tenemos muchos temas para hablar de lo que pasó el domingo pasado y lo que proyecta para este año, sino también para generar un debate con el presidente Ignacio Alonso. Palma forma parte de un grupo de oposición, es uno de los dirigentes, uno de los presidentes referentes de ese grupo, y buscamos generar una instancia de debate para que también el televidente conociera políticas de conducción bastante diferentes. Palma aceptó la invitación, creo que fue el jueves que la aceptó. Ese mismo día esperamos una respuesta de Alonso. El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol devolvió la llamada a nuestro productor, Juan Samuelle, y dijo que había que hablar con Leandro Pauletti, que es quien le maneja la agenda y la comunicación como previa de las elecciones de la AUF. Contrató a Pauletti. Hablamos con Pauletti dijo que el presidente de la AUF, por temas de agenda personal, este fin de semana no podía hacerlo. Ese es el argumento por el cual hoy no tenemos la chance de este debate. José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Pero si puede hacerlo otro domingo, usted viene, Palma. Por supuesto, y además exijo que no venga solo. ¿Por qué? Que él no venga solo. Porque capaz que él venga con usted. Capaz que alguna de las cosas que yo manifieste esta mañana merezcan una respuesta de él, como corresponde el derecho a réplica, pero como tuvo la instancia de debatir y no la quiso, bueno, si él viene el domingo que viene, yo voy a imponer mi presencia. Usted viene. Porque claro, no le va a permitir que 3 días antes de las elecciones él diga cosas que yo no puedo rebatir. Muy bien. ¿No? Está de nuestra parte, no hay ningún tipo de inconveniente. Esperamos, obviamente, que el presidente Alonso acepte la invitación. Yo recién le decía, hoy apareció un artículo en El País, una editorial, de Pedro Bordaberry. ¿La leyó? No. El título es 50 es menos que 80. Hace una referencia a un montón de hechos, más que nada negociación de derechos televisivos. Hace un repaso de por qué la FIFA y Conmebol vieron con preocupación lo que estaba pasando en el fútbol uruguayo y por eso se generó la intervención. Y también dice, el fútbol se encuentra en otro cruce de caminos, el contrato de televisión y derechos comerciales del fútbol vence en diciembre del 2025. El nuevo presidente y sus compañeros deberán negociarlo. El presidente Alonso se paró firme en esto. Quiere la mejor oferta, que 23 sigan siendo más que 3 y que 50 no vuelvan a ser más que 80. ¿Qué relación tiene hoy en día con Bordaberry usted? Tengo una relación personal de mucho respeto, pero estamos en las antípodas filosóficas respecto incluso a esa afirmación. Lo que tengo para responder es que cuando supuestamente 50 fue más que 80, Liverpool no lo votó. Solo 3 clubes, de lo que era la Asamblea de Clubes, que eran 18 en aquel entonces, entre ellos Liverpool, más Nacional y River, no votaron el primer contrato con Tenfield, pero muchos de los clubes para los cuales hoy 25 es más que 5, sí votaron en aquel momento que 50 era más que 80, pero en la misma escuela que Bordaberry aprendió que 25 es más que 5, seguramente le deben haber enseñado que 25 es menos que 30, es menos que 35, es menos que 40, es menos que 45.
Y eso fue lo que propuso Liverpool cuando, de la noche a la mañana, aparece una oferta de Nike a través de un grupo de abogados que encubría la realidad. La realidad es que esa oferta venía a través de la elite de los jugadores de la selección, por un staff de abogados de Barcelona, liderado por el doctor Pablo Besiana. Y esa oferta aterriza en la Asociación Uruguaya de Fútbol en la disputa del centenario de la Copa Sudamericana de Selecciones en Estados Unidos. Ese campeonato se disputó en julio de 2016. Junio y julio de 2016. Sí. Bien. Valdés se fue como presidente de la AUF, liderando esa delegación, con el compromiso no firmado con la empresa Tenfield de renovar el contrato que había con la firma Puma. Faltaban todavía 5 meses, porque el 31 de diciembre de 2016 vencía el contrato. Ante esa oferta, muy superior a lo que se estaba pagando, y bienvenida fue, Valdés convoca a la Asamblea de Clubes, quien estatutariamente estaba facultada para resolver, porque era muy claro el artículo 17 en que define la competencia de la Asamblea General, estableciendo que todos los recursos derivados de las elecciones nacionales, los patrocinios, la comercialización de los derechos, a propuesta del Consejo Ejecutivo y por mayoría absoluta simple de los integrantes de la Asamblea General, resuelve la Asamblea General. Por eso es que se llevó a la Asamblea General. Fue aquella votación de 10-9. Esa Asamblea General la integrábamos los 16 clubes de primera división, más la segunda división profesional, más la C, sí, y más OFI. Por eso es 10-9, 19 votos. Lo que Liverpool sostuvo en esa asamblea es que si quien ofertaba 25 millones no podía, era Nike, la empresa número 1 en el mundo en indumentaria deportiva, peleándose cabeza a cabeza con Adidas, fundamentalmente el patrocinio de las selecciones más importantes del planeta. Si Nike ofrecía ese dinero, era el valor piso. Ese era el valor piso. De ninguna manera yo me iba a encandilar con esa oferta. ¿Usted quería negociar para subir? No, o sea, un llamado, lo que hizo Chile. Chile hizo eso. Sin ser campeón de América, porque Chile fue campeón de América 2 veces después de haber licitado su camiseta y multiplicó por 5. Se me dijo, yo tuve un debate con el propio Alonso en un programa televisivo, y él dice, no, pero Chile tiene 17 millones de habitantes, ¿cómo me vas a comparar que Uruguay? No, pero esa no es la cuenta. Chile nunca fue campeón de América cuando licitó su camiseta. Chile no tenía figuras mundiales como Suárez, como Godín, como Cavani, donde se venden las camisetas, no se venden en las tiendas de Uruguay. El valor de la camiseta celeste es el mercado de China, de India, de los países árabes, de Europa Oriental, bueno, ni que hablar de Europa Occidental, de Estados Unidos. Esos miles de millones de habitantes son los que tiene en cuenta Nike cuando ofrece 25 millones de dólares. Yo no es que voté por Puma, ni voté 5 es más que 25. Yo lo que dije es que le estaban haciendo un favor a Casal y su empresa. ¿Por qué? Porque iba a igualar al menor precio posible. Y fue lo que aconteció. Se los anuncié en esa asamblea. Asamblea en la que además yo descubrí, mediante una pregunta, de que había una comisión del 20%. El 20% de 25 millones, 5 millones, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Para dónde iba? Para los jugadores. Para ese grupo de jugadores. Ese grupo, no sí. No los bueno, esto evidentemente, yo iba a decir cosas que me las he reservado. ¿Por qué? Porque no quieren debatir. Yo quisiera tener a Lugano, quisiera tener a Bordaberry,
quisiera tener a Alonso, pero no vienen. Y ya que no dan la cara, yo no tengo más remedio que, faltando tan poco tiempo por una instancia tan importante, ¿no?, nombro tres personalidades que están del otro lado, sin duda. Lugano, a mí me llama el día de la votación, porque esa votación se dividió en dos partes. Hubo un cuarto intermedio de una semana, creo que la primera fue el 14 de agosto y la segunda el 21 de agosto de 2016, y ese cuarto intermedio sirvió para demostrar que yo tenía razón. En ese cuarto intermedio, en esa semana, aparecieron dos ofertas más. Una de New Balance, ¿no?, que pedía tiempo, y otra de una firma que no me acuerdo, que ofrecía directamente dinero, ¿verdad? O sea que quedó claramente demostrado de que ese apuro era innecesario. Teníamos 5 meses para hacer un llamado a precios internacionales y que nos asegurábamos que el mínimo iba a ser 25. Le hicimos un flaco favor. ¿Qué le dijo Lugano cuando lo llamó? Me pidió el voto, porque estaba ahí. A la prueba está, terminó 10-9. Y había algunos votos que todavía no se sabían, como el de Rampla, por ejemplo, que fue quien en definitiva volcó la balanza votando, a su presidente era Castillo. En la argumentación que dio precisamente repite esta falsedad que por repetirse tantas veces se ha transformado en verdad, de que 5 es más que 25, pero es tan verdad eso como que 25 es menos que 30, 35, 40, 40. ¿Usted creía que podían llegar a esa No, cantidad? no estoy seguro, y tenía el antecedente de lo que había pasado en Chile. Pero además, le hicieron el gran favor a Tenfield, porque Tenfield seguramente hubiera igualado, por ser como Hubieran es. sido 30. Hubiera igualado, igualó al menor valor posible. O sea, usted lo que está diciendo es que con otras posibilidades se hubiese establecido otro piso. Sí. Y de repente Tenfield igualaba eso, pero por una cifra superior. Porque Tenfield tenía el derecho a igualar. Es decir, y bueno, los derechos los tenía hasta el 31 de diciembre. Como se adelantó, eso es una preventa que era válida, estatutariamente era válida, ahí hubo una discusión jurídica, hubo una consulta, el estudio de Gamarra, y bueno, era válido que la AUF pudiera vender anticipadamente, bueno, después tenía que comunicar a Tenfield, y Tenfield hizo uso de la opción en el plazo que tenía, que eran 20 días. Ahora, como consecuencia de esto, los jugadores, o la élite, digamos, pierden ese 20%, es decir, pierden 5 millones. Y ahí ocurre algo que todos sabemos. Una directiva votada en agosto de 2016, que era su 8º ejercicio consecutivo, la directiva de la Mutual presidida. Yo no estoy defendiendo aquí, no me meto, o sea, es evidente que estoy fuera de eso, pero es un hecho que es irrefutable. Es la 8ª elección consecutiva que venía siendo electo el señor Saravia, ¿no? ¿Quién me explica a mí el surgimiento de los Más Unidos que Nunca, que a pocos días de una elección a la que no se presentaron, ¿no?, bueno, hacen lo que todos sabemos, bueno, se juntan, se reúnen, juntan las mayorías, bueno, impugnan y terminando desplazando vía Ministerio de Educación y Cultura y vía un llamado a elecciones. Otra consecuencia de esa frustrada comisión fue la celebración de acuerdos con Valdés, y el ministro de Economía es el actual presidente. O sea que Alonso lleva 8 años en la AUF, no 4, porque él estuvo en el Ejecutivo anterior, es el único sobreviviente del Ejecutivo anterior, que lo presidía Valdés, estaba allí Pastoriza, estaba Balbi, estaba Welker y estaba Alonso como tesorero, ¿verdad? O sea que él sabe muy bien que violaron los estatutos cuando, después de haber llevado la venta a Nike a la Asamblea, no llevaron, como establecía, como obligaba el estatuto, y yo acabo de mencionar hasta el número y el literal M de esas facultades que están consagradas para la Asamblea General, de decidir sobre todos los recursos
de las selecciones nacionales y todos los patrocinios, ¿no? Y si eso se hizo a espaldas de los clubes, todos los arreglos que hay, que bienvenidos sean, digo, ha entrado mucho dinero a la AUF, vía comercialización de los derechos de la selección a distintas empresas nacionales y multinacionales. Bienvenido sea, pero eso se hizo en parte, o parte de eso, va para los jugadores. Por celebración de contratos que no conocemos y que queremos conocer, y que se van a conocer ganemos o no ganemos la elección. ¿Por qué? Porque sin duda que el futuro ejecutivo no va a tener una representación 100% aloncista. El fútbol profesional, que está de nuestro lado, mayoritariamente, va a designar a alguien que va a pedir informes, va a tener acceso a todo ese tipo de documentación y celebraciones de convenios que desconocemos. ¿Y eso no lo pueden pedir, Palma? Sí, pero no, pero porque normalmente se dice asociaciones de los clubes, Era de los clubes, ya no es más, era. ¿Y cómo permitieron eso? Bueno, no lo permitimos, nos obligaron. El nuevo estatuto lo votamos obligado. ¿Y de quién es la AUF entonces ahora? Y la AUF es del Congreso, es el organismo soberano, pero el Congreso son 76 votos. Sí. Y en ese Congreso hay 11 votos de los jugadores, hay 9 votos de OFI, hay 6 votos de la C, vota el fútbol sala, votan los árbitros, votan los entrenadores. Los grupos de interés. Sí, vota el fútbol femenino. Pero eso es una decisión de FIFA de conformar el Congreso así. Bueno, es una imposición. Bueno, pero ¿por qué no pasa en otros países de Sudamérica? Bueno, pero Uruguay lo intimaron, ¿no? A Uruguay lo intimaron. ¿A qué? Y bueno, con la intervención a que aprobara el nuevo estatuto. El 31 de julio de 2018 estaban fijadas las fechas de elecciones. Había 3 candidatos: Valdés, Abulafia y Arturo del Campo. Ninguno de los 3 tenía la mayoría necesaria en primera vuelta para ser presidente. Tenía 6 votos Valdés seguros, 6 votos seguros Abulafia y 5 votos del Campo, entre ellos el de Liverpool. Eso era el 31 de julio. El 29 de julio, aquí mismo, en este mismo lugar, Valdés renuncia no solo a la presidencia de la AUF, que le quedaban 2 días de mandato, sino a su candidatura. Y queda a dirimirse el futuro presidente entre Abulafia y ninguno iba seguramente a tener la mayoría en primera vuelta. Sin embargo, esa elección no se llevó a cabo, porque vino una imposición, entre comillas, de FIFA, que a último momento, el día de las elecciones, sugiere suspender, aconseja suspenderla, se quedó fijada para el 21 de agosto, o sea, 20 días después, sugería suspenderla y que se votara en función de que no estaban otorgados los certificados de idoneidad. Certificados de idoneidad que aparecen en el nuevo estatuto, pero que no formaban parte del estatuto anterior. Se pudo y se debió haber votado a pesar de esa sugerencia. El peor escenario es que nuestro presidente, que hubiera sido o del Campo o Abulafia, no hubiera sido aceptado como integrante del Comité Ejecutivo de Conmebol. Pero no podían haber sido presidentes supuesto acá. Que sí, por supuesto que sí. Y ese tiempo que pero se lleva, ¿qué nos va a nosotros, al fútbol, a los dirigentes? ¿Qué nos va si lo único que hacen es cobrar? Digo, los integrantes del Ejecutivo, lo que hace la asegura alrededor de $50.000 por mes, que si lo trasladamos a 8 años, o sea que son 96 meses, ¿verdad? Estamos hablando de $4.800.000 que cobra recibe. cualquier integrante del Ejecutivo de Conmebol. Es lo que cobra el presidente de la federación entre Conmebol y FIFA. Pero para acceder a FIFA hay que pasar por Conmebol, o sea que son vinculantes. O sea que a mí me hubiera dado lo mismo que hubiera sido... ¿Tener representante o no tener? No tener, igual digo, sabemos que tenemos muy poco peso político. José Luis, yendo al tema de hoy, ¿por qué el grupo de oposición elige a Ferrari sabiendo que Ferrari no iba a tener el apoyo de Nacional ya por ser de Peñarol, por cómo es habitualmente el fútbol uruguayo? Bueno, Ferrari es hincha de Peñarol, manifiesto, pero no es un dirigente de Peñarol. O sea, eso a mí en lo personal no me afecta. Yo hubiera votado
Yo, hincha de Peñarol, hubiera votado a Alarcón, hubiera votado a Dante Yoko. Hincha de Nacional hubiera votado a Walter Pereira, hubiera votado al Coronel Vázquez. ¿Verdad? ¿Qué problema? O sea, lo que importa es la persona. O sea, si, además acá precisamos gente... Pero usted sabe que los dirigentes de los equipos grandes no se mueven de esa manera. Sabe que eso pesa para Peñarol y para Nacional. Peñarol, a través de su presidente, le solicitó a Nacional que propusiera un nombre de su fila para integrarse a nuestro grupo. Ah, no sabía eso. Sí. ¿Y? Y bueno, pero Nacional se ve que está en un estado de confort, está muy alineado al actual gobierno del fútbol. Y bueno, y obviamente le interesa que todo siga como está. Cualquier candidato que hubiese Cualquier candidato no importaba que fuera de Nacional. No, pero digo, si hubiesen puesto otro candidato, ¿usted cree que Nacional ya tenía comprometido el voto con Alonso? Sí, sin duda, sin duda. Aparte vimos que la votación en la directiva trascendió que fue por unanimidad. Sí. ¿Verdad? Palma, pero Nacional dice que no, en ese famoso grupo de los 9 que comenzó a gestarse, no lo invitaron a participar. No, ha ido, ¿cómo que no? Sí fue a muchas reuniones, sí, fue el presidente. Dice que cuando se gestó no estuvo Nacional. Cuando se gestó el grupo. La primera reunión. No, la primera, éramos un grupo de 5 que ampliamos y después no solo invitamos a Nacional, invitamos a Bordaberry, invitamos a Sociedades Anónimas Deportivas. Después nos dimos cuenta de que perdíamos el tiempo y dejamos de invitarlos. Pero las aguas ya seguían divididas. Ese es el gran problema del fútbol uruguayo, el sismo que hay, que nos impide disfrutar de los enormes beneficios económicos que se derraman sobre el fútbol como organización, como negocio, ¿verdad? Pero el grupo de los 9, sí. Pero si ese sismo se agrandara, fuera más definitivo, vamos a imaginar por un momento 2 asociaciones, o 2 ligas, o 2 campeonatos. Imaginemos un campeonato que lo jueguen Nacional con Torque, con Deportivo Maldonado, con La Luz, con Boston River. Clubes sin historia. ¿Y cuál otro es? Boston River. Son 7. Nacional, Deportivo Maldonado, El Torque, Boston River, La Luz. Se me está quedando uno para atrás. Pero es otra SAD. Plaza. Bien. Ese es un campeonato. Imaginemos otro campeonato. Peñarol, con Wanderers, con Danubio, con Defensor, con River, con Cerro, con Liverpool, con Fénix. Cerro Largo quizás sea el más chico. No hay ninguna SAD. De menor historia, digamos. Sí, pero es el más grande del interior, no hay ninguna duda. Es lo que mueve seguro. Es el que mueve más gente y el que ha estado más años en primera división, sin ninguna duda, ¿verdad? Fénix, me olvidé, perdón, Fénix. No, lo dijiste. ¿Lo dije Fénix? Bueno. Y en la B, ¿cuáles son los clubes históricos? Rampla y Progreso. Hoy sí. ¿De qué lado están? O sea, no miremos, o sea, no importa el número de votos. O sea, seguramente sean electos nuevamente presidente. Acá se especula con que la SAD apoyan a Alonso porque van a tener un representante en el Consejo. Y es probable, porque... ¿Pero qué les da Alonso hoy en día a las sociedades anónimas deportivas? Y bueno, para le que da estén todo lo que sea necesario para él? ser reelecto. Por Desde ejemplo, el primer día. Por ejemplo, cargos. Por ejemplo, fondos de Conmebol y FIFA. Por ejemplo, o sea, hay cosas que uno ve y hay cosas que las imagina, pero las que ve rompen los ojos. Y ¿Cuáles? pasemos por ¿cuáles? La delegación que fue a Qatar. Había 4 jugadores. Ahí yo vi en una foto, vi a Pérez, el integrante del Ejecutivo, vi a Scotti, vi al otro Pérez, el Piojo, que me disculpe, pero no sé el nombre. Sergio. Y vi a Michael Duarte. Capaz que fueron por la Mutual, ellos mismos fondos de la Mutual, ¿no? No lo creo, pero bueno, en definitiva, lo que hizo toda la vida el presidente de la AUF en el pasado fue sortear. Esta vez no hubo sorteo. Se eligió a dedo. Está mal. Yo le hice un cumpleaños de 15 a todas mis hijas. La fiesta la pagué yo. Invité a quienes yo quise. Está bárbaro,
Porque mucho se le critica de repente a Tenfield que a veces incide con dinero en la voluntad de los clubes. Está mal, pero es su dinero. Peor está lo que hace Alonso, que lo hace con el dinero de todos. Ahora, O sea, el dinero de aclaro FIFA, esto. con ese dinero de FIFA, No, bueno, todo eso cuesta. en esa foto estaba Pablo Ferrari también, el candidato Estaría, suyo. pero seguramente fue candidato, seguramente fue por las de él. Si él no integraba el mundo del fútbol. Pero usted está, digo, seguramente es así, ¿no? Digo, yo desconozco, pero digo, esa foto que empezó a salir y que al propio Alonso y al actual ejecutivo le sorprendió que Ferrari sea candidato, ¿es porque entendían que Ferrari estaba como encaminado con este gobierno? Lo de Ferrari nació el jueves de la semana, o sea, hace 10 días nació lo de Ferrari. ¿Por qué? Bueno, porque se intentaron otros nombres, quizá con un poco más de visibilidad. Pero le digo porque la Secretaría Nacional de Deporte con la AUF en muchos temas como que habían trabajado en forma conjunta. Sí, excepto en el tema del estatuto. Pero igual, si quieren después pasamos. Pero quiero antes de cerrar este tema, dejar en claro que para mí éticamente no corresponde que se presente Alonso a la reelección. Y tengo mis dudas estatutarias. ¿Por qué? El nuevo estatuto, que es el que lo trajo a él como presidente, establece en el artículo 32, numeral 4, que solo podrán ser reelectos por un periodo, no solo el presidente, sino cualquier integrante del Ejecutivo. Y él está siendo reelecto, porque él integró, si bien era otro estatuto, pero él es hijo de un estatuto que filosófica, no hay duda ninguna de que lo que él está haciendo es violar el estatuto. No sé esto que lo analicen los abogados, porque yo me di cuenta hoy, antes de venir, me puse a leer, y digo, pero esto éticamente no tengo dudas, porque no puede estar 8 años. Él va a estar 8 años si gana. El estatuto establece un máximo, va a estar 12 años. 12 por los 4 primeros. Ya hace 8 que está. O sea, éticamente no se debería presentar. Palma, pero usted lo tiene claro que, a ver, hay una herramienta para todo esto que es el Ministerio de Educación y Cultura, que es la Policía Administrativa. Yo hablo de ética. No, la ética, se refirió al ¿La reglamento. ética en el fútbol? Por supuesto que existe, está muy abandonada. Ética no tiene Bordaberry en decir que para Palma 50 es más que 80 y 5 es más que 25. Porque yo en la misma escuela, a esa misma escuela que no fuimos, porque yo soy un poco mayor que él, pero la aritmética era la misma en todas las escuelas, las públicas, las privadas, las de Carrasco y las del barrio Casabó. 38 o 39 es más que 35. No recuerdo exactamente el resultado de la primera votación. Bueno, acá tenemos que hacer una explicación para el televidente porque... Sí. Yo lo explico. Ahí está. Está hablando de las elecciones por las cuales hoy es presidente Alonso, establece que en primera vuelta debe tener los 2/3. 51 votos. 51 votos. Hubo 2 candidatos, Alonso y Curuchet. ¿No? Ya el estatuto ahí ya viene mal, porque si hay 2 candidatos no tiene primera vuelta y otra cosa, claro. Pero eso se prevé por si hay mal. Es un vacío del estatuto. Asumámoslo. Error también mío, porque yo participé, reclamé cosas que no se plasmaron. Sí. Por ejemplo, que la elección fuera a mano levantada. Porque yo voy a votar por Liverpool. Ahora, Liverpool tiene 10.000 socios, 10.000 hinchas y 2.500 socios. Respetaré yo la voluntad de... O por lo menos saben a quién yo voy a votar. ¿Y a cuántos representa Rubio? O sea, no prosperó. Sin embargo, la elección del presidente de Conmebol es a mano levantada. Hay que cada uno... Hay que poner la cara. Hay que poner la cara, ¿no? Bueno, en la misma organización. ¿no? Sí. Bien. Estaba contando lo de la elección. Bueno, está, en esa escuela, 38, 39, más que 36 y que 35, no fueron 74 horas, fueron 72. Porque Liverpool no concurrió, para dejar bien claro que no estaba de acuerdo con ninguna de las 2 candidaturas. Además, esa elección era hija de la intervención
Y yo no estaba de acuerdo. Ella era hija de un estatuto que no estaba de acuerdo. Y en rebeldía no fui. ¿No? Porque si voy y voto en blanco, puede ser el voto en blanco de cualquiera. Ahora, no yendo, dejaba categóricamente expresada mi voluntad de no estar de acuerdo. Con la elección, con la intervención, con el estatuto y con los candidatos. Bueno, ¿qué dice el estatuto? El que hizo Bordaberry. Que de no haber un ganador en primera vuelta por 2 tercios, inmediatamente, o sea, se contaron los votos y se vuelve al cuarto secreto. Se debe votar. Y el que gana por mayoría es el presidente. Él inmediatamente se transformó, porque en la escuela no solo enseñan aritmética. También yo me acuerdo que había una materia en el liceo que era, ahora cambiaron tanto los programas, pero en la época mía es la misma, casi la misma que Bordaberry. Educación democrática. Moral y cívica. Educación moral y cívica. Educación cívica y democrática. También estaba esa materia, me acuerdo. Pero se ve que él no fue, no concurrió. Capaz que en el colegio de él no estaba. Él, con esa maniobra, le dio tiempo, porque Alonso... ¿Cuánto tiempo digo? ¿1 hora? 1 hora. Y bueno, esa hora en la esquina... Hay un bar en la esquina. Claro, y ahí hubo cambio de votos, Para cambiar votos te tienen que prometer algo. Y bueno, está. Y esas promesas son las que ataron de pie y mano al presidente por el resto de su gestión. Inmediatamente aparecen cambios. Se barren con todos los cargos de los clubes opositores y se designan amigos, que pueden ser amigos pero ser técnicamente buenos. Y ahí aparecen nombres que no voy a dar hoy, en los conmovedores de Conmebol, integrantes. El presidente de la mesa ejecutiva que nombró Alonso tuvo 6 meses sin sesionar el Consejo de Liga, porque la mayoría de los clubes no lo aceptábamos, y él lo mantenía. Después hizo una reforma ahí que se podía sesionar en segunda llamado con cualquier quórum, y ahí empezaron a funcionar. Pero de acuerdo a lo que establecía la norma, sin esa modificación, no hubiera habido nunca Consejo de Liga. Era la forma que teníamos de manifestarnos que no estábamos de acuerdo con quien había nombrado él como presidente. O sea, Alonso logró en esa hora torcer a gente que lo había votado en contra inicialmente. ¿Qué le dio para hacerlo votar a él cuando 1 hora antes había votado a otro, a Curuchet? No lo sé, pero prometió cargos, prometió... Bueno, así vemos cómo, hay clubes que han recibido apoyo económico, sintéticos, luces... De esa manera se devuelven los favores, digamos. Y bueno, y además, yo se lo dije en la cara, el último congreso que se celebró ordinario, que era el del balance y memoria, fue en octubre, 7 meses después de lo que marca el estatuto, que es el 31 de marzo. O sea, se votó un balance casi al término del periodo. Primera irregularidad. En ese congreso, que fue previo al Mundial, yo le dije a Alonso que estuviera tranquilo, que había logrado su objetivo. Su objetivo es la reelección, evidentemente, y que había sido, la verdad, magistral. Porque él movió todos los hilos. Por ejemplo, en la C son 6 votos. Durante 3 años la C votó en contra de Alonso. Hoy ya no. ¿Por qué? Sumó equipos, hasta que logró la mayoría. Lo mismo está haciendo en el fútbol femenino. El fútbol femenino tiene un voto, pero ese voto fue siempre en contra de Alonso. Ahora sumó. Yo si le digo los nombres ni los recuerdo. O sea, a tal punto, bueno... Offi tiene 9 votos. Offi tiene 9 votos. Y bueno, él participó directamente en la elección de Offi. No fue con Uruguay en esa gira premundialista. Se quedó para hacer proselitismo en Offi, yendo, viajando y reuniendo. Pero no es la manera de... Le pregunto porque hay un mundo que desconozco, pero lo pienso en una elección en un país. Hay 4 candidatos, hay segunda vuelta. ¿Qué es lo que hacen esos 2 candidatos? Tratan de convencer a las minorías para que lo voten y para que haya un presidente con mayoría. ¿No es eso, en definitiva, lo que hizo Alonso? No, si acá hubo 2 candidatos. Alguno de los que cambió el voto reunió a su directiva
se puso a pensar qué es lo nuevo, porque él fue convencido a votar al candidato A. Si en una hora cambia por el candidato B, es porque están mediando cosas que no pasan por el raciocinio, ni por la consulta, ni por la democracia, que pasan, por favores, por promesas. Sí. Así que... Y le pregunto, ¿no tendría que haber un cambio en ese sentido, ustedes, los clubes, decir, bueno, si hay dos candidatos, Alonso, Ferrari, Sí. uno no gana por mayoría absoluta, dar 48 horas, una semana para volver a votar? ¿Para que los dos tengan la posibilidad de convencer? Lo que pasa es que toda reforma estatutaria precisa 3/4 de votos. Eso es imposible. Sí, Palma, el imaginario colectivo lo colocaba como un enemigo de Tenfield, tiempo atrás. Sí. Hoy lo colocan del lado del Tenfield, en esta brecha tan marcada, ¿no? Parece ser que de este lado está Tenfield, de este lado está UFTB. ¿Qué pasó en el medio? Hay un imaginario colectivo que es falso y que es generado por la repetición de mentiras. En su momento se dijo que a partir de la negociación muy ventajosa para Liverpool de Nicolás de la Cruz a River argentino, cuyo representante es Paco Casal, determinó un cambio político en Liverpool. Mentira. De la Cruz se vendió en agosto de 2017, un año después, que ya se me empezó a indilgar como pro Tenfield, cuando yo me opuse a la oferta de Nike, me puse a considerar la etapa cerrada, pero no para... Al contrario, ese fue el acto más anti-Tenfield, porque Tenfield terminó haciendo la opción al menor precio. Lo que pasa es que en este país, si hay que combatir a alguien, hay que asociarlo a Casal. Ya lo dije en esta mesa la última vez que estuve. Es una figura que está diabolizada. Entonces, si hay que enchastrar a alguien, ya sea en la política, como empresario, como presidente de un club, está asociado, obedece a los intereses de Casal, trabaja para Casal. ¿Y hoy para usted es mejor Casal que Lugano? Yo siempre luché por una AUF libre. Lo que hizo Valdés fue liberarse, entre comillas, de Tenfield, no podía demasiado porque hay contratos que todavía lo siguen atando, y entregarle el poder a Lugano, y lo que hoy es el empoderamiento que tienen los jugadores a partir de ese momento, ¿no? Que no solo pasa por lo económico, por lo que yo acabé de denunciar al comienzo, y las cosas que ni siquiera nos enteramos, pero algunas que sí están a la luz pública. Hace pocos días, la Mutual visitó Belvedere en forma totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la Mutual tiene un miembro de una comisión, que es la Comisión de Estadios y de Seguridad y Estadios. Antes se llamaba Comisión de Canchas. Hoy se llama Comisión de Estadios, de Seguridad y Estadios. Hay un integrante que representa a la Mutual. La Mutual no fue ni como integrante, fue como Mutual y emitió un comunicado directamente a Liverpool donde establecía que no estaban dadas las condiciones mínimas para disputarse, para fijársele partidos. Liverpool reaccionó, como todos sabemos, ¿no? Le solicitó una respuesta al presidente en 24 horas, la dio y fue la respuesta correcta. O sea, no hay ningún acuerdo, esto es algo que es cuestión de ellos, ¿no? O sea, no tuvo más remedio que dejarlos en offside. O sea, es imposible zafar de ese lazo. O sea, ¿no? ¿Y a usted no le parece que el vestuario del Belvedere necesita alguna mejora? Voy a nombrar alguna. Creo que de eso ya hablamos bastante. Sí. Ya van a tenerla. Ya va a venir. Pero es un tema que se trajo antes del comienzo de la actividad. Incluso hay una norma comunal que habla de las famosas 8 duchas cada 15 personas. Incluso pedimos una prórroga, un cambio de localía. Hoy vamos a jugar con Nacional en el Parque. Deberíamos jugar en Belvedere. Nacional, gentilmente, y lo agradezco en forma pública, accedió al trueque y vamos a ser hoy visitantes y locatarios en el clausura. Eso nos permite hacer los arreglos en el estadio, en los vestuarios, que nos pide quien corresponde que nos pida, que es esa comisión, no la Mutual. Un gremio no puede clausurar una empresa. Puede denunciar ante el Ministerio de Salud Pública, ante la bromatología, ante el Ministerio de Trabajo, ante BPS, ante DGI.
pero no tiene facultades un gremio para clausurar una empresa. Palma, pero solo para los partidos con los grandes o el resto de los partidos van a poder jugar en Belvedere. No puede jugar todos los partidos. Por eso, pero ustedes piden cambiar la localía para poder hacer esos porque arreglos. No, porque era el primer partido. El riego. Pero además, Llegan ya Lo para que el la próximo. Mutual puede hacer como gremio es parar. para decirle a sus bueno. jugadores que no Y hay jueguen. que ver, que no se animaron. Hay una consulta que me gustaría hacerle, porque vamos a suponer que hubiera venido el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, y se hubiera dado naturalmente el debate y usted podría haber marcado un montón de cuestiones que tal vez el presidente no hubiera podido desmentir o dar su versión. Ahora, esta no es una elección en donde usted tiene que convencer a un ciudadano que después lo vaya a votar a usted o al candidato que usted representa. Usted tiene que convencer a grupos de interés, a clubes. Y si como usted marca, muchas cosas se terminan dando sin ética o por favores o por cargos, ¿qué logra usted poniendo todo esto en la palestra si en definitiva los que tiene que convencer con esto no los va a convencer? Bueno, con ese criterio, el partido independiente, el partido ecologista no se presentarían a elecciones. O sea, uno tiene su verdad y las pone. Es evidente que votan los miembros. O sea, no vota Juan Pueblo. Claro. Pero Juan Pueblo lo debe saber. Pero Juan Pueblo es el que está, es el destinatario final de todo esto. De los aciertos y de los errores, disfruta o sufre Juan Pueblo, ¿no? Entonces, yo sé, y apelo, que al ser el voto secreto, alguien de esos grupos, y bueno, tenga la suficiencia de honestidad intelectual para valorar algunos conceptos que yo pueda manejar y que no han sido refutados, y bueno, en la intimidad de su conciencia, en el cuarto secreto, todos piensen que va a votar A y vota B. Y capaz que ese voto define la elección. Entonces, Porque no la tiene tan fácil. José Luis, Alonso. ¿usted cree que Alonso se fue a festejar a Qatar con la reelección en el bolsillo, pero le fue tan mal a Uruguay y eso contamina su imagen, ¿no? Porque la opinión pública está triste, está con bronca. y lo critica, la opinión pública lo critica, critica? o sea, él perdió rating. Y la opinión pública es muy importante, por más de que no vote. O sea, ¿Influye en los clubes? no. ¿Usted cree que influye en los clubes? No influye. ¿En este contexto en el que está la AU? No, pero después, como decía, en términos que yo no voy a repetir, el presidente Rubio ayer en una entrevista, bueno, Sí. quien está arriba de la hoguera es el presidente. Eso él lo manejaba porque entendía que no debe llevar al Consejo la votación de por quién va a Peñarol. Le pregunto, pensando en el nuevo Consejo Ejecutivo, ¿usted lo imagina con un representante fuerte de ustedes, como ha dicho, que investigue, que dé Ham, datos, Carlos Ham. que es Carlos Ham, y con Tealdi o sin Tealdi? Sin Tealdi. Tealdi ya demostró que no se alineó a su club. O sea, si es representante de Peñarol, yo creo que si yo fuera presidente de Peñarol, le pretendería, exigiría que en los temas cardinales, en los que son de vida o muerte, como es represente la posición del presidente y del club, y no su posición personal. O sea que, sin duda que si yo fuera el presidente de Peñarol, Tealdi no estaba en el Ejecutivo. Y todo así ¿Qué le dice Rubio cuando usted le dice esto? No, él no me dijo nada. A lo sumo me podrá decir con todo derecho, metete en las cosas de Liverpool. Igual marcó su lo que pasa distanciamiento que en la esto es un última tema semana. general, digo. A mí, él tiene la suerte, que no tengo yo, de tener un representante del Ejecutivo, Sí. que no está en el estatuto. Usted tiene representante en el colegio de árbitros, por ejemplo. Sí, lo votó la unanimidad del Congreso, pero fue en segunda instancia. ¿Por qué? Porque el candidato propuesto por el Ejecutivo era Elías Umar, que estaba en la mesa ejecutiva. Yo hice una locución demostrando de que no era el candidato, evidentemente lo demostré porque no tuvo los votos, que no era el candidato ideal, una enumeración de razones que no vienen al caso, y yo no lo propuse. Lo propuso Alonso. Yo llamo por Le teléfono. hizo un mimito a Alonso ahí, Palma. No sé, pienso que hizo las cosas como debía, porque él ya era un hombre probado, porque había estado en el colegio de árbitro desde hace muchos años como secretario. El presidente era aquel de Fénix, me olvidé el nombre. O sea, antes había 2 políticos, ahora hay 1, que es solo el presidente, y 4 que son técnicos.
Y después de esa frustrada votación, me llama Alonso y me dice, ¿qué te parece? Dice, total, todos lo conocemos, la verdad que fue un buen integrante. ¿Vos cómo lo ves? Le digo, para mí es el mejor. Lo llamo por teléfono y le pregunto. Lo dejó llamé. tranquilo con esa decisión. ¿Eh? Lo dejó, Pero por lo menos. No, pero eso... Pero digo, un hombre suyo. Pero, o sea, evidentemente no está en el ánimo de Alonso comprarme, porque ya sabe que no tiene precio. Sí. ¿Y ustedes cómo piensan Pero conseguir además votos? lo hizo de buena fe y yo agradecido y el fútbol uruguayo también. Porque Alonso presenta su candidatura con mayoría, después está lo que podamos contar nosotros de quiénes están con los clubes, el doble voto de ustedes, pero la cifra no da. ¿Qué están haciendo para conseguir empardar la elección? Bueno, Además de esto, su aparición mediática, sus denuncias. se hace lo que se hace en cualquier elección, que es tratar de torcer votos que no están a favor y bueno, Lo que pasa es que hay bloques muy marcados, ¿no? La Bueno, SAD muy sí, marcada, el sí, interior pero muy marcado, los 11 votos de los jugadores muy Pero marcados. no hay que prometer cosas, Palma, para convencer a esos votos. sí hay que prometer cosas, hay que prometer lo que no existe. ¿Plata o cargo? Unidad, no, hay que prometer una buena gestión. Hay un derrame de dinero impresionante. El fútbol se ha transformado en el oxígeno del ser humano. ¿Ustedes creen que es por generosidad que hoy Liverpool va a recibir 3 millones de dólares por participar en Prelibertadores? Cuando yo clasifiqué la primera vez una copa en el 2009, me entraron 70.000 dólares. No, es que el mercado ha crecido. O sea, primero la tecnología, o sea, hoy aprieto un botón en cualquier celular, menos en el mío, que además hoy me lo olvidé. O sea que si alguno, si vamos a hacer alguien me quiere mandar algún mensaje, Y que no lo intente porque me olvidé del celular. Pero un hombre en un carrito tirado por un caballo quiere ver un partido de fútbol y puede verlo. Y o sea que eso amplía el número de, Ahora, usted no quiere ser presidente, Pero ¿no? además, esto yo ya lo he dicho, y es un poco de filosofía, el ser humano cada vez tiene más tiempo libre. Y cada vez la gente lee menos, cada vez la gente es más inculta. Cada vez somos más dependientes, de esa información hueca a la que normalmente se llega a través de los celulares. Cuando yo dejé de ser un hombre rural y pasé al mundo industrial, me empecé a interesar por el tema marcario. Y recuerdo haber ido por el año 90 a un simposio ahí donde vino un norteamericano a darnos unas charlas a distintos empresarios a través de la Cámara de Industria. En ese momento, hace 30 años, la marca más valiosa del mundo era Marlboro. Valía unos 35.000 millones de dólares. La segunda marca más valiosa del mundo era Coca-Cola. La tercera era Budweiser. La cuarta era Pepsi-Cola. Recién en quinto lugar venía una marca de alimentos que era Nestlé. Hoy, ¿cuál es la marca más valiosa del mundo? Es Google, es Twitter. ¿Por qué vale una marca tanto? Es por la dependencia que tiene de sus consumidores. El fútbol, yo lo defino como el opio de los pueblos. Y si no, acá sin fútbol no se puede estar, no se puede vivir sin fútbol. La gente ve fútbol no sé, capaz que corre el casamiento si ese día hay una final. Un velorio, en vez de velarlo a las 3 de la tarde, vamos a velarlo mañana de mañana. Se entiende. Es lamentable, es tristísimo. Yo le pregunto, es demasiado importante. A ver. Yo le pregunto a ustedes, 1, 2, 3, 6. Nómbrenme un solo integrante, uno solo, de la Suprema Corte de Justicia. Y son 5. Entiendo lo que va. Entiendo. La mayoría no tiene claro cuál es. Uno. Pérez Enrique. No, John Pérez. No es Pérez Enrique, John Pérez. Bueno, pues. Era nuestro candidato, Fernando, no ¿Quién es la presidenta? Que ya dije que era una mujer. No lo saben, ¿verdad? No, pero siga por los ministerios, a nivel general. Pero habló de lo máximo, de un organismo que puede, llegado el momento, destituir al presidente de la República. José Luis, varias Doris preguntas, Morales. Varias preguntas cortas sobre algunos temas que incluso quedaron medio inconclusos de lo que dijo. 2 señoras más. Por primera vez en la historia del Uruguay hay 3 mujeres, tienen mayoría ustedes, en la Suprema Corte de Justicia. Porque está la doctora Elena
Martínez y Bernadette Membile. Y el otro quinto es Tabaré Sosa. Esos son los 5 integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Y ustedes 6 no me nombraron a uno. Pero de fútbol conocen el color de calzoncillo del equipo que está en el banco de suplentes, que está en el banco. Pero yo no quiero, no, simplemente la excesiva importancia del fútbol. José Luis pregunta, ¿es falso o es cierto que Tealdi llamó a Ferrari para decirle si se baja de la candidatura, entra en el Ejecutivo? La pregunta es para... No, yo desconozco esa Usted no pregunta, lo sabe, no la lo tiene. sé. La pregunta es para Ferrari. Bien. O para Tealdi. Lo otro, está claro que esto es una lucha por poder, evidentemente. Quien quiere ser presidente de la AUF también lo hace por poder. Pero ¿por qué usted cree que acá hay mucha plata en juego? ¿Por qué cree que en este caso Alonso quiere la reelección? ¿Es por lo económico? Y él sí, digo, ya hice la cuenta. En la misma escuela que fue Bordaberry, en la que aprendió que 5 es más que 25, que 5 no es menos que 25 y 50 menos que 80, en esa misma escuela multiplicar 50 por 96 da 4.800.000 ¿Usted cree entonces que Alonso y además no es full time. Dinero? No es full time, porque muchas veces que yo lo he invitado a venir acá, él dice que está con las ovejitas de él en el campo. Así que algo le dedica a su estancia. Martín le preguntaba si era por el dinero, antes que yo le haga En otra el caso de Alonso, Sí. Sin duda. Sí, ahora, con todo lo que usted dice, con todo lo que usted cuenta, parece casi que un poco ingenuo que me diga nosotros vamos a convencerlo con gestión. O sea, estamos hablando de dialéctica, porque los clubes, los votantes, parecen sumamente interesados en qué tienen a cambio. Y van a tener más, pero en forma democrática y en forma justa. No es justo que los jugadores de la selección se lleven lo que se llevan. ¿Cuánto entró cada club por el Mundial? ¿Cuánto entra? Bueno, increíblemente ayer, el viernes, nos llega un regalo de Reyes tarde, porque debería haber sido el 6 de enero, $150.000, que además los números no me cierran. Una de las cosas que yo le preguntaría hoy a Alonso si se hubiera dignado a venir es cómo hiciste, dame un ratito esa varita mágica, que la quiero aplicar a Liverpool. ¿Por qué? Porque no me dan los números. De los 10 millones, 5 se llevan los jugadores, 1 por lo menos se van los cuerpos técnicos, la parte de Tavares, la parte de Alonso, estamos en 6, o sea que van quedando 4. Todos los gastos, pongámosle 1 millón, 3. De esos 3, el 50% es para la AUF y el otro 50% sea, 1,5 millones. Se divide en 20 partes. No me da a mí 20 partes multiplicada por 150. Pero es más plata, le dieron más plata y se queja. Y bueno, pero una semana antes de las elecciones... Ah, bueno, es curioso. Me hace acordar a un ex ministro distinto, ministro de Trabajo, Jorge Zapelli, en el año 71. El PCNT, no, era el CNT, no era el PCNT. El CNT pidió aumento, no sé, el 5%, y él le dio el 15%. Ganó la elección Pacheco Areco. Sí. Él es el vicepresidente. ¿Y usted no cree que los jugadores son los grandes protagonistas del espectáculo? Por lo menos, no la élite. No la mayoría, no la masa, la élite sí. ¿Y entonces no tienen derecho a pedir? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos nacieron de clubes. Porque además no renuncian a nada. Porque además, yo voy a hacer un planteamiento que por el absurdo me lo van a entender. Los jugadores defienden su derecho de imagen y yo entiendo que el derecho de imagen individual está bien. Ahora, la selección en sí misma es un colectivo, del cual el gran beneficiado es el propio jugador, individualmente. Y voy a poner algunos ejemplos que hablan siempre mejor que las palabras. Yo tuve un extraordinario número 9 que nunca se puso la camiseta celeste, que fue Sebastián Soria. Se vendió a Qatar en el año 2004 con 20 años, se nacionalizó, bueno, todavía está jugando. Si hoy viniera Sebastián Soria a hacer un spot publicitario con la empresa que a ustedes se le ocurra, no le dan un peso. No le dan un peso. En cambio, muchos de los futbolistas que de particular, no vistiendo la camiseta, de particular, logran ingresos muy importantes con empresas que toman su imagen, ellos deberían una parte de dársela a la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿Por qué? Porque esa imagen, en el 90% de los casos, se la deben haberse puesto la camiseta celeste. O sea, están usufructuando a nivel personal un valor que se los dio la selección. Por venir a jugar a Uruguay,
Federico Pereira y Sebastián Cáceres eran dos jugadores ex-Liverpool. Me voy a referir a Pereira, que sigue en Liverpool. Si hubiera ido al Mundial, Liverpool le seguía pagando el sueldo y hubiera cobrado los premios que le correspondían. No renuncia a nada. O sea, la mayoría están multimillonarios. La mayoría están multimillonarios por haber puesto la camiseta celeste. Los 4 jugadores que yo mejor vendí en los últimos años fueron después del sub-20. Rodrigo Aguirre, Nicolás de la Cruz, Sebastián Cáceres y Cacho Acevedo. Los 4 después de una muy buena sub-20. Gracias a usar la camiseta celeste. Otros que no la usaron, no, entonces, me parece. ¿Usted cree que esas empresas, Pero además si no están los grandes el dinero va jugadores, donde no hace falta. ¿pondrían la plata? Va donde no hace falta. ¿Cuál es el porcentaje que sería el adecuado? 0. Y que la plata vaya para una administración independiente de los clubes. Que la Evidentemente que no se reparta entre los clubes porque ahí empieza la locura. Vale, pero ¿usted cree que cualquier empresa pondría, si no están esas caras tan notorias, tan marcadas, esos grandes ídolos, que pondrían igual la misma plata? Sí, claro. Pero ¿por qué se van a negar? ¿Por qué se van a negar? Porque ahora, es un plus tener determinadas caras en triste las de todo concentraciones. esto es que hay como una especie de velo y no se ve la realidad. O sea, quienes se presentaron como salvadores de la patria. Es como que los gauchos de Artigas pidieran plata para ir al campo de batalla. No, señores, vamos a pelear por la libertad, ¿no? Ahora, el Artigas de este momento, que no se digna a debatir conmigo, que es Lugano, porque si Lugano estuviera acá yo le haría una pregunta, que como no da la cara yo se la voy a preguntar igual, y que si le parece que estoy mintiendo, que me lo desmienta. Algo que yo tenía reservado para ese debate que nunca se dio en muchos años. Yo estaba en una mesa de trabajo con Sebastián Bauzá en una comisión en el 2010, previo a un partido que Uruguay se jugaba, el repechaje contra Argentina. Un partido decisivo a estadio lleno. En plena reunión, a media tarde, le suena el celular a Bauzá. Y él me dice, es Lugano. Digo, me está pidiendo el 50% de la recaudación del partido de mañana. Obviamente que Bauzá no precisaba de mi respuesta para dar la suya. Y le dijo que no. Eso es extorsión. O sea que los sentimientos del pueblo, algo tan sagrado para Juan Pueblo, que es la selección, que es el hecho de la elección, tiene estos trasfondos. Mezquinos. Ya tenían su premio asegurado por ir, el 50% por ir a Sudáfrica. Ya tenían su premio pactado. ¿Corresponde a un capitán extorsionar al presidente de la ONU y decirle, queremos el 50% de la recaudación de mañana? Juan Pueblo que me responda. ¿Y a usted le parece que es extorsión Igual, y no perdón, ¿y negociación? cómo contestó Bauzá eso? Y le dijo que no. Ah, le dijo que no. Por supuesto. Por supuesto que le dijo. Si gana, por ejemplo, su grupo, si gana Ferrari, Sí. hay como un rumor que se para el fútbol, que los jugadores paran el fútbol. Y bueno, es el empoderamiento excesivo que tienen. ¿Qué derecho tienen? Nosotros no paramos el fútbol porque eligieron a Tulane. Esa es la inversión de los valores. Pero es una perla más. En su momento, yo no creo. Suárez dijo que él veía con buenos ojos que Valdés fuera reelecto porque tenían una muy buena relación con Valdés. Cállese la boca. Yo no le digo que si tiene que firmar con el Barcelona, con el Liverpool de Inglaterra o con el Atlético de Madrid. No es su rol. Es un rumor, pero digo, yo tengo mis dudas de que Bueno. porque te puede gustar o no, pero la democracia es la democracia. Esto bien clarito, gane quien gane. Pero que Alonso Sí. ha cuidado muy bien a ese grupo, ¿cómo no lo va a cuidar si son 11 votos? Voy a poner un ejemplo más. Yo integré una comisión de reforma de estatutos con el jugador. Apareció un documento, ¿no? Ahí que lo trajo la Mutual, según el cual, firmado por Alonso, según el cual se interpretaba que los 5 años del seguro de lesión permanente corren a partir del fallo de la Junta Médica y no del día de la lesión como fue siempre, ¿verdad?
eso, que además que es injusto, porque en definitiva el jugador deja de ser jugador desde el momento de la lesión. No juega más al fútbol, no cuando la Junta Médica, 6 meses después, un año y medio después, determina que no puede jugar más al fútbol. El club le sigue pagando igual hasta el día en que la Junta Médica, no es que el día que se lesiona le suspende el pago, le sigue pagando aún sin contrato. Si el vencimiento del contrato es durante el tratamiento, le sigue pagando. Y si después de que la Junta Médica determina la incapacidad para seguir jugando, se toman siempre los 5 años desde el día de la lesión. Bueno, un logro de la Mutual fue que con la firma de Alonso hay un documento que interpreta de esa manera. Pero además de ser injusto, es ilegítimo, porque solo los clubes podemos cambiar una coma del estatuto, no la pueden cambiar ni los clubes de por sí, ni la Mutual de por sí. Tiene que ser en forma conjunta. Y eso es un ejemplo de las irregularidades que ha cometido este Ejecutivo y de cómo compra votos, teniendo contento, de distintas maneras, ¿no? Cuando digo compro no es con plata, es con favores, este tipo de favores. ¿Compra poniendo gente en Conmebol? Cuando siempre son los mismos. ¿A qué se refiere, por Y ejemplo? bueno, Balbi, desde que yo estoy en el fútbol, está ahí ocupando cargos. Ahora vuelve. ¿Eh? Ahora vuelve. ¿A dónde? Al Ejecutivo. Balbi. Es probable, sí, es probable. Y Ahora, Palma, Palma, una- uno prende la televisión, ¿no? Uno que no está tan en el fútbol, las personas, y dice, qué bien que habla este hombre, con qué argumentación, con qué fortaleza, invita a debatir, y cree que es candidato usted. Ahora, le pregunto, ¿el debate no debería ser entre Alonso y Ferrari? No, porque Ferrari, como pasa con un presidente de la República, debe tener determinadas cualidades. No tiene horas de vuelo para este debate. Todo lo que yo dije, ¿Y las tiene para ser presidente? por supuesto, eligiendo bien sus cosas, poniendo no por favores ni por compromisos, sino poniendo en la mesa ejecutiva al más capaz, como hace un presidente de la República. ¿O ustedes creen que Lacalle, Mujica, Tabaré Vázquez, Sí, pero son los que Sanguinetti, debaten, si hay debate, los candidatos. Sí, pero acá están jugándose la elección. Y sin duda que 10-0 le ganaría Alonso. Porque todas las cosas que yo dije, no las sabe Ferrari. vivió. No las vivió. Ese es el gran problema que tienen conmigo. Yo no soy más inteligente que nadie. Tengo mucho más horas de vuelo. No, pero si usted, estos son los clubes, ¿no? Pero si fuese la gente y usted le dice en el mensaje público, el candidato que nosotros ponemos en la elección no sabe nada de todo esto. No sabe del pasado. Del pasado, Claro. digo, a eso me refiero. Yo salí a criticar la gestión de Alonso. Yo formé parte de los que padecimos esa administración. No Ferrari. Ferrari lo pusimos los clubes. Él dará sin duda que si Alonso quiere debatir, lo acepte. Pero yo le marcaría la cancha. No me hablé de cosas que vamos a hablar de futuro. Vamos a hablar de cómo hacer para unir al fútbol uruguayo. Vamos a hablar de cómo vamos a repartir el dinero. Vamos a hablar de cómo somos de transparentes, de cómo celebramos los contratos. Vamos a hablar de que importan otras cosas mucho más que la de gobernar una asociación, la asociación civil más importante del país, que representa algo extraordinariamente importante para la sociedad Pero, uruguaya, Palma, con otros criterios, no con amiguismo, ni con nepotismo. En esta elección que se viene, hace una hora más o menos que estamos hablando, ¿importan verdaderamente los planes de gobierno? Más allá de las críticas de Alonso, el de Ferrari, ¿importa? ¿O es el faro los derechos de televisión y vamos a ese punto? No, ¿Importan los claro planes de que gobierno? importan. ¿Cuáles son los planes de gobierno de Ferrari? Pregúntense- Ustedes se llevaron una hoja de ruta de Saroli. Claro, primero, independencia, que hoy no la tiene la AUF. Independencia de gestión, hoy no la tiene. Respecto a los derechos de televisión, yo tengo una opinión formada que seguramente no la compartan muchos de los que integran los que no apoyamos a Alonso. O sea, yo creo que, dado que hay una limitación estatutaria de 4 años, o sea, el fútbol profesional a través de la liga o a través del consejo de liga puede
con independencia, que no se nos ha sido respetado, firmar contratos de televisión con quien queramos, pero con un tope de 4 años. Esa es una limitación que yo no la comparto. ¿Por qué? Porque la inversión exige plazos más largos. La forma de poder zafar de esa restricción es asociándonos, no vendiendo. Asociémonos con quien más sabe. O alguien, se podrá discutir a Tenfield por 1000 cosas, pero si hay algo que hace las cosas bien Tenfield es la transmisión, o sea, la calidad de la transmisión. Son 24 años, ¿verdad? Y además como deudor, porque en un contrato, cada contrato pasa a ser deudor económico por la adquisición de determinados derechos que son a futuro, ¿verdad? Como deudor ha sido un pagador intachable, incluso pagó en pandemia, que evidentemente podía haber suspendido los pagos. Un poco los retrasó, pero terminó pagando el 100%. Si yo fuera presidente de la AUF, impulsaría un nuevo formato en el cual haya una sociedad en la que Tenfield forme parte. Después discutiremos los porcentajes, y de esa manera no hay que enajenar, vender y después somos, rehenes de los cambios, que siempre son positivos. Cuando se celebró el primer contrato, ¿cuántos abonados había a los cables? Y ese contrato sigue vigente a través de distintas prórrogas. ¿Usted quiere mejorar el contrato? Yo quiero mejorarlo vía... Y transformar en socio a Tenfield. Quiere renovar el modelo. Renovar el modelo. Renovar el modelo. No me alcanza con renovar, no pasa por plata ni por año, farma por el modelo. Que además permitiría levantar la mira y trabajar por el bien del fútbol a largo plazo. Bien, lo último, José Luis, porque ya estamos terminando. Quería decir algo más del tema de la intervención, porque usted dijo en el arranque, sí. quiero decir cosas que no le dije nunca. Bueno, la intervención fue absolutamente ilegítima. El día 21 de agosto, día en que íbamos a celebrar la elección entre dos candidatos, que eran Del Campo y Abulafia, porque ya Valdés se había bajado, se interviene el AUF. Y envié una nota donde un ejecutivo de FIFA y Conmebol justifican la intervención en 2 causas. Una, falsa, que se estaba llevando adelante un proceso electoral que no era transparente. No es cierto. Segundo, que no se habían votado los nuevos estatutos. Y esa firma también firma otro documento que es con anterioridad, que nos daba plazo hasta fines de noviembre. ¿Por qué? Porque en primeros días de diciembre se celebraba en Uruguay el Mundial Sudamericano Femenino. Sí, Sub-17. Sub-17. O sea que los 2 motivos fueron falsos. Nombran interventores que no son gente del fútbol. Por lo menos los 2 más importantes. Bordaverde, que era senador de la República, Castaing de Bag, que era diputado nacional. Y nos imponen un estatuto. Cuando nosotros cuestionábamos el contenido del estatuto, era un cambio revolucionario, nos decían, no, este es el modelo que se va a aplicar en el resto de América. Yo pregunto, por eso Bordaberry no está para que le pregunte, que me diga en qué otro país de América existe un modelo similar al que se nos impuso, bajo presión. El femenino, por ejemplo, en Argentina, ¿vota? Digo, fútbol femenino. Creo que hay un fútbol voto solo en el amateurismo en Argentina. 1 en 40 y pico. O sea, que se hizo a la medida. Pero el femenino en Argentina y es profesional. aún a la medida. Pero él está diciendo sobre Ojalá el tema del fuera voto del profesional, Consejo. porque si fuera profesional yo no estaría invirtiendo $100.000 por año en el fútbol femenino. Podría venderlas. Hoy no puedo porque son amateurs. Igual la Argentina no es el mejor ejemplo, ¿no? pero en ningún caso, en Paraguay pasa lo mismo. Y nos metimos en un estatuto más presidencialista. Antes la representación de la AUF la ejercía el presidente y el secretario general, ambos votados por lo que era el Congreso de ese momento, que era la Asamblea de Clubes. Se votaba al presidente, el presidente elegía 4 compañeros y eso lo votaba la Asamblea General. Uno de ellos era el secretario general, o sea que los dos firmantes por la AUF eran elegidos por la Asamblea General, es decir, por el Congreso.
Hoy es elegido el presidente por el Congreso. La representación es el presidente y el director ejecutivo, que hoy es la contadora Lanfranco. Victoria Díaz, Díaz. perdón. Bien. ¿Quién nombra a Victoria Díaz? No la Alonso. nombra Alonso. O sea que hoy 100% presidencialista. Lo tenemos que despedir, Palma. Le queremos obsequiar Bueno. los lentes de óptica Brioso. Usted esté atento, Palma, a atender el teléfono, porque WhatsApp no tiene para que le escriba. Voy a estar atento a ver hasta cuándo estoy en cámara. Cosa que... por la vez pasada. a eso que Es verdad, es verdad. Igual se va sin decir que este año es candidato a ganar el uruguayo, que va con todo. Rompió la billetera. No, pero La digo, chanquita. nosotros ya golpeamos la puerta a 2 años. Cuando perdimos la semifinal con Rentistas, con Méndez, que de haber ganado fue un partido muy especial, que se ganó en buena ley, pero fue un partido muy especial. Y después el año pasado, ¿no? Porque pasaron 3 cosas, que si no hubieran pasado, Liverpool era campeón. Se fue Carneiro y Joaquín Sosa al terminar la apertura, y vino Suárez en el clausura. Esos 4 puntos que nos separaron en la tabla en los 37 partidos, sin duda que hubieran sido otros si hubiéramos tenido a Carneiro en delantera y a Joaquín Sosa en defensa, y si no hubiera venido Suárez, que fue el que nos ganó la final. Después de haber expulsado al que lo estaba marcando muy bien, que era Federico Pereira. Hasta ese momento íbamos 1-1. Muy bien. Por ahí hay un ex jugador de Liverpool, allá. ¿Sí? Sebastián Rodríguez. Va a venir en ¿Qué tal? instantes. Bien, Va a venir en instantes para hablar con nosotros. José Luis, gracias por su tiempo. vamos. Gracias a Un ustedes. placer. Muy bien, ahí estuvo José Luis Palma con nosotros.